La danza es una de las manifestaciones más antiguas de la humanidad. Todas las grandes culturas han tenido su forma de expresarse a través de ella, y es algo que siempre ha acompañado y acompañará a la humanidad. Para poder hablar de la danza en la antigüedad, primero tenemos que establecer un punto en la historia donde ésta comienza a ser más un acto social y de entretenimiento que solo religioso y de expresiones hacia la naturaleza. Por lo tanto, hablaremos de la danza antigua a partir del 7000 a.C. con la escritura y hasta el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano o el inicio de la Edad Media. En este periodo, la danza estaba relacionada con los ritos, la religión y los ciclos naturales que se daban en cada región. Era una forma de expresar y rendir tributo a aquello que no entendía. Era una forma de imitar y comprender el mundo que los rodeaba. En las grandes culturas de la antigüedad como Egipto, Grecia, Roma, India, así como las culturas de América prehispánica, siempre tuvieron la danza como una forma sagrada de comunicarse con los dioses, de representar los eventos naturales de sus propias regiones. En Egipto, por ejemplo, las danzas estaban destinadas a fines religiosos y relacionados con el faraón. Su evolución fue tal que a finales solo se podía interpretar por las personas entrenadas específicamente para ello durante toda su vida. En la India, la danza era una forma de contar historias. De hecho, la historia de la creación del mundo involucra la danza como elemento principal con Nataraja Shiva y su baile para destruir y construir el mundo de nuevo. Es así como la danza ocupó un lugar muy importante en la vida de las personas de la antigüedad. Era una forma de socializar, de entender el mundo y de expresar todo aquello que no podía ser explicado o aquello que era importante para cada una de sus sociedades. La danza siempre ha sido un vehículo para conectarse con esta parte de nosotros que está en contacto con el ritmo del mundo, y en tiempos antiguos esa conexión era mucho más fuerte. Fue hacia el año 4000 a.C. cuando empezó a aparecer la técnica de la danza. Algunos hombres comenzaron entonces a desarrollar danzas religiosas incorporando movimientos como el split, danzas en pareja o incluso torneos. Gracias a la simetría de los bailarines y las nuevas secuencias coreográficas, la danza comenzó a tornarse graciosa y armoniosa. La danza cretense tiene un extraño origen. Se dice que los dioses se la enseñaron a los mortales para que mediante ella pudieran alegrarse y honrarlos. Entre uno de tantos mitos que forman su gran historia, constituye que favoreció el desarrollo de la primera civilización importante en Europa hace más de 2000 años. La localización geográfica de la civilización favorecerá la absorción de influencias y de civilizaciones como Egipto, Siria, Asia Menor y a su vez Creta influiría en la cultura griega y en la cultura continental. La danza fue importante en las celebraciones oficiales y en los acontecimientos de la vida privada. El pueblo cretense era pacífico, amante de la naturaleza y entregado a rituales religiosos ancestrales. Danza extática, de culto a la diosa madre, forma de mujer, animales endemoniados y algunos símbolos que intentaban imitar para representar este deseo de estar ligado al propio medio, como el árbol sagrado al que rendían culto, la espada, la doble hacha, las amapolas, los lirios, etc. En los bailes cretenses, con culto a la naturaleza participaban tanto hombres como mujeres, aunque tenían una deidad importante hacia el ébano femenino, y ejercían dominio sobre los elementos del medio y sobre la vida y la muerte. Sin embargo, también eran importantes otras diosas como la de la vegetación, los deportes y las danzas rituales. Bajo la monarquía del siglo VIII al siglo VI a.C., Roma estaba dominada por los etruscos, y se introdujeron la mayoría de los ritmos religiosos, danzas cuyo sentido original se había perdido. Los autores latinos nos describen las antiguas costumbres como danzas celebradas en otoño de una manera inferior, para en primavera celebrarlas de una manera más brillante en honor a su dios Marte.
Su danza era un tripudium, danza de 3 tiempos, la cual se cantaba y golpeaba su escudo con sus armas. Las danzas eran dedicadas a sus dioses y las bailaban para olvidar completamente el sentido con que habían nacido y olvidar los orígenes. Así solo se trataba de un arte placentero. En la Grecia antigua, la influencia de las danzas egipcias fue propicia por los filósofos que habían viajado a Egipto para ampliar sus conocimientos, los rituales de las danzas de los dioses y de las diosas del panteón. Estas han sido reconocidas como los orígenes del teatro contemporáneo occidental. Al principio tenemos noticias de las danzas rituales extásticas alrededor de la figura de Dionisio, el dios griego del vino. Estas danzas incluían eventualmente música y mitos que eran representados por actores y bailarinas entrenados a finales del siglo V a.C. Entre los romanos, las danzas formaron parte de procesiones, festivales y celebraciones después de un periodo de ostracismo y hasta la persecución de esta forma. En el año 150 surgió una forma de danza conocida actualmente como pantomima o mímica, en la que la comunicación se establece sin palabras, a través de gestos y movimientos estilizados, que de alguna manera son la raíz de la idea misma del teatro y de la danza en la época del Imperio Romano. Esta se fusionó con la danza sagrada y con las danzas más eróticas, en hecho que causó una gran tensión entre el público y la sociedad. En la Grecia antigua nos distinguimos entre la poesía y la danza, los cuales son rituales de danza de los dioses, los cuales han sido reconocidos como los orígenes del teatro contemporáneo. También tuvieron danzas militares conocidas como danzas pírricas o danzas que representaban el trabajo agrícola, que se denominaban kinisis, y en una gran variedad de bailes y de intersección cómica que imitaban el movimiento de las danzas en los animales como danzas zoomorfas. La danza llegó a ser parte de la educación artística de la juventud y de la danza que se consideraba de manera peligrosa por ser las danzas pírricas. Pero durante el mandato de Augusto 63 surgió una danza conocida actualmente como la pantomima y la mímica. Ya bajo el imperio, la danza tuvo muchísima expectación, incluso la practicaban damas de la alta condición social, pero triunfó sobre todo en el circo, donde la danza predominaba ante todo. En ese mismo periodo, las danzas tenían también un carácter más de indecencia que de danza. Eran bailadas por mujeres cortesanas, entre las cuales se encontraban mujeres sirias y africanas, traídas como botín de conquista a los hombres. De ahí el cuadro de Pompeya en el Museo de Nápoles, representando una bailarina desnuda que actualmente se relacionaría a un lupanar, algo que no ha cambiado con el tiempo, pese a la evolución de los bailes desde la antigua Roma, y toda la evolución que seguirá experimentando en un futuro la danza. Las danzas pírricas eran el baile militar por excelencia y se practicaba en toda Grecia, pero principalmente en Esparta. En estas polis, la danza pírrica era considerada como el elemento esencial de educación general y preparación militar. El aprendizaje comenzaba a los 5 años de edad y consistía en ejercicios preparatorios de agilidad y el simulacro de gestos de combate, más que ejercicios gimnásticos. Eran una verdadera danza, pues todos sus movimientos estaban encadenados. Los curetes, procedentes de Creta, fueron sin duda conocidos por la danza circular o prilis que ejecutaban haciendo entrechocar o sonar con estrépito sus espadas y escudos. Partiendo del endurecimiento físico como base de la educación, una de sus principales costumbres era realizar simulacros de combate entre jóvenes, marchando juntos de la misma manera que se hacía en las guerras. En Esparta, no existe evidencia de la pírrica bajo ese nombre, aunque practicaban danzas armadas curtiéndose en el peán como himno de marcha, en un priorizar del intimidar y aterrorizar al enemigo al compás de la música sobre el elemento sorpresa, enfatizando la formación compacta de la tropa. En Atenas se celebraba el festival llamado Panateneas, que comenzaba con un desfile de niños y adultos armados. Uno de sus mayores atractivos era la competencia de coros pírricos que no se realizaban entre tribus de la polis, sino entre grupos de edades, donde se realizaban movimientos sincronizados, saltos y giros sin necesidad de pareja o adversario real.
En el mundo se conocieron diferentes estilos de danza ritual para la guerra que tal vez no se conoció como pírrica directamente, pero su connotación fue la misma. Este es el caso del haka en Nueva Zelanda o la hula en Hawái. Era una costumbre muy antigua que los coretas griegos actuaran de forma similar para atraer la atención de Zeus. En la religión de los silenios podemos ver que tuvo una evolución muy parecida a las anteriores religiones. Primero, sus danzas eran dedicadas a sus dioses para posteriormente ir degenerando hacia el final del imperio y llegar a olvidar completamente el sentido con el que había nacido. Fue en este periodo en el que se manifestaron ritmos como el kordax, el sikimes, el hiporqueme y las danzas pírricas. Según Tito Livio, desde el año 390 a.C., los laudiones participaban en los juegos escénicos. Desde el inicio de la República, la influencia helenística fue preponderante a Roma en todo lo que hace referencia a sus danzas. Los orígenes religiosos de sus danzas habían quedado totalmente olvidados. No se trataba ya más de un arte placentero. La narración de Tácito habla sobre una danza lúbrica de la vendimia, ejecutada por Mesalina y sus compañeras de orgía corresponden a este carácter. Estamos muy lejos del culto original de Dionisio, dios de la fertilidad, y se comprenden las prohibiciones lanzadas contra la danza por los padres de la Iglesia, prohibiciones que harían sentir su peso durante toda la Edad Media.